Bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en la vida de una figura clave, Abraham, al que primero conocemos como Abram. La base de nuestro análisis, son varios pasajes del Génesis, capítulos 11 al 25, que nos han llegado. Exacto. El plan es seguir los pasos más importantes de su vida, momentos clave, relaciones, las promesas divinas que lo guiaron y, bueno, los líos en los que se metió. Sí, Desde sus raíces familiares hasta su muerte, todo según nos lo cuentan estas fuentes. efectivamente. Y es que Abraham es fundamental para entender varias religiones mayoritarias. Mirar de cerca esta historia nos permite asomarnos a relatos fundacionales y temas que nos tocan a todos. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues la fe, los pactos, la familia, la migración, esa sensación de que hay algo más grande interviniendo en la vida. Temas universales, vamos. Vale, pues vamos al lío. Empecemos por el principio. El texto nos da una lista de ancestros que conectan a Abram con Sem, hijo de Noé, hasta llegar a su padre, Teraj. Eso es la genealogía. Teraj tuvo a Abram, Nahor y Harán. Harán, que era el padre de Lot, murió joven allí en Ur. Sí, Abram se casa con Sarai, que nos dicen que era estéril, y Nahor con Milca, la hija de Harán. la familia completa. Y luego la primera migración. Salen de Ur para ir a Canaán, pero se quedan a medio camino, en Harán. Allí muere Teraj. Y es ahí en Harán, con Abram ya con 75 años, cuando llega la famosa llamada de Dios. La llamada clave. Deja tu tierra, tu gente, y vete a la tierra que te enseñaré. Una orden muy clara, sí, pero acompañada de unas promesas, enormes. Casi nada. Una gran nación saldrá de ti, serás famoso, una bendición para todos. Es una oferta potente. Y Abram obedece. Se pone en marcha con Sarai, Lot, sus bienes, su gente, y llegan a Canaán. Primer paso cumplido, ¿no? Exacto, pero una vez allí la cosa no es sencilla. Claro, llegan a Siquén y el texto recuerda que los cananeos ya estaban allí. No era una tierra vacía. ¿Cierto? Y Dios se aparece de nuevo. Esta tierra será para tu descendencia, como una confirmación al llegar. Y Abram construye un altar. Sí, un acto de marcar el territorio, digamos, y de fe. Luego monta otro altar cerca de Betel. Va dejando su huella, pero pronto una hambruna lo complica todo. Y acaban en Egipto. Aquí pasa algo que, se repetirá más adelante. Sí, el incidente con Sarai. Por miedo a que lo maten por Sarai, que debía ser muy guapa, Abram le dice que finja ser su hermana. Una estrategia arriesgada, basada en el miedo. El faraón se la lleva a su palacio y encima trata bien a Abram, le da regalos, Claro, porque cree que es su cuñado, hasta que Dios interviene. con plagas sobre la casa del faraón. Eso es. El faraón descubre el engaño, le echa la bronca a Abraham y, con razón, Sí, la verdad. le devuelve a Sarai y los expulsa. Es fascinante ver cómo se mezclan aquí el miedo humano, la fe imperfecta de Abraham, que no actúa muy bien, hay que decirlo, No queda muy bien parado. pero aún así hay una protección divina sobre Sarai, que es esencial para la promesa. El plan divino sigue adelante, a pesar de las acciones de Abraham. Y salen de Egipto bastante más ricos, por cierto. El texto lo subraya, con ganado, plata, oro. Sí, a pesar del lío sale beneficiado materialmente. Vuelven a la zona de Betel, donde habían estado. Y ahora, tanto Abram como Lot tienen muchísimo ganado, muchísimas posesiones. Richísimos los dos. Y claro, empiezan los roces. Los pastores se pelean porque no caben todos en la misma tierra. Además, estaban los cananeos y fereceos por allí también. Aquí Abraham muestra una cara interesante, muy diferente a la de Egipto. Sí, actúa de otra manera. En lugar de pelear, le dice a Lot, «Oye, somos familia, mejor separarnos en paz. Elige tú primero hacia dónde quieres ir». Le da la opción. Muy conciliador, ¿no? Pone la relación familiar por delante. Totalmente. Le da prioridad a la paz familiar. Y Lot elige el Valle del Jordán, que se describe como un paraíso, como el jardín del Señor, Pero con una pega. cerca de Sodoma, ciudad de mala fama, como advierte el texto. Lot se va para allá y Abraham se queda en Canaán. Y justo después de que Lot se vaya, Dios vuelve a hablar con Abram. Como una recompensa por su actitud casi. Le reafirma la promesa de la tierra, toda la que ves, para él y su descendencia para siempre. Y no solo eso. Le promete una descendencia incontable, como el polvo de la tierra. Es como si esa separación, ese acto de generosidad, abriera un nuevo nivel de compromiso divino. Y entonces Abram se asienta en Hebrón, en el encinar de Mambré, y construye otro altar. Marca su nuevo hogar. Pero la tranquilidad dura poco.
estalla una guerra regional bastante gorda. Sí, la guerra de los reyes. 4 reyes del este contra 5 de la zona del Jordán, incluyendo Sodoma y Gomorra, que se habían rebelado. Y en la batalla, los reyes del este ganan, saquean Sodoma y Gomorra. Y se llevan a Lot y a su gente como prisioneros. Cuando Abraham, y aquí el texto lo llama por primera vez el hebreo, Es significativo ese término, sí. no se lo piensa. Junta a sus 318 hombres, gente de su casa, adiestrados. Que ya tenía una fuerza considerable, ¿eh? Sí. Persigue a los reyes hasta Dan, los ataca de noche, los derrota y rescata a Lot, a la gente y todos los bienes. Demuestra una capacidad militar inesperada. Totalmente. Un líder militar también. Al volver victorioso tiene 2 encuentros clave. Primero, Melquisedec. Una figura fascinante y misteriosa, rey de Salem que se asocia con Jerusalén y sacerdote del Dios Altísimo, el Elión. Le trae pan y vino, lo bendice. Y Abraham le da el diezmo, la 10ª parte del botín, un acto de reconocimiento religioso muy importante hacia esta figura sacerdotal. Figura enigmática, este Melquisedec. Muchísimo. Un rey sacerdote que aparece de la nada, reconoce a Abraham y al Dios de Abraham. Da mucho que pensar. Y el segundo encuentro es con el rey de Sodoma. Que le ofrece a Abraham quedarse con todos los bienes recuperados, como recompensa. Pero Abraham se niega en redondo. Jura por el Dios Altísimo que no tocará ni un hilo, ni la correa de una sandalia. Impresionante. Para que el rey de Sodoma no pueda decir yo enriquecí a Abraham. Es una declaración de principios brutal. Una muestra de integridad y de querer depender únicamente de la promesa divina, no de los favores de un rey como el de Sodoma. Solo permite que sus hombres y aliados tomen su parte. Después de tanta acción militar y política, viene un momento más íntimo, una visión. Sí, Dios se le aparece y se presenta como su escudo, su protector y su galardón, su recompensa. Pero Abraham, se desahoga. Aprovecha para expresar su angustia. Claro, le dice, Señor, ¿de qué me sirve todo esto si no tengo hijos? Menciona incluso a Eliezer de Damasco, su siervo, como posible heredero. Sigue la gran preocupación por la descendencia. Y Dios le responde muy directamente. Le asegura que tendrá un hijo propio, de su sangre, no un siervo. Y para ilustrar la promesa de la descendencia, le hace salir y mirar las estrellas. Así será tu descendencia, le dice. Incontable. Y justo después, el texto dice algo fundamental, un punto de inflexión. Abraham creyó a Dios, y eso le fue contado por justicia. La fe como elemento clave. La fe, la confianza en la promesa divina, es lo que Dios valora por encima de todo. Es un momento teológico central. Pero Abraham aún necesita más. Pide una señal sobre la promesa de la tierra. Sí, pregunta, ¿cómo sabré que he de heredarla? Quiere una garantía tangible. Y Dios le indica un ritual de pacto muy potente y, la verdad, algo siniestro. Sí, es el pacto entre las partes. Tiene que coger varios animales, partirlos por la mitad, excepto las aves, y colocar las mitades una frente a otra. Un escenario bastante gráfico. Tiene que espantar a las aves de rapiña. Al caer la noche, Abraham cae en un sueño profundo, lleno de temor. Y en ese estado Dios le revela el futuro. Sí, una profecía bastante detallada. Su descendencia será extranjera, será esclava en tierra ajena durante 400 años. 4 siglos. Pero Dios juzgará a esa nación opresora y saldrán con grandes riquezas. Y le asegura a Abraham una muerte pacífica en buena vejez. El regreso a la tierra prometida será en la 4ª generación. Una profecía con luces y sombras. Exacto. Y entonces viene la ratificación del pacto. Al anochecer, un horno humeante y una antorcha de fuego, símbolos de la presencia divina. Pasan entre los animales partidos. Eso es Dios sellando el pacto de forma unilateral, comprometiéndose Él mismo. Este ritual tan visual subraya la seriedad mortal del compromiso. En la antigüedad era como decir, si yo falto a este pacto, que me pase lo mismo que a estos animales. Pero aquí solo pasa Dios. Correcto, lo que sugiere que el peso del cumplimiento recae sobre todo en Dios. Se formaliza la promesa de la tierra, con límites geográficos concretos, del Nilo al Éufrates, y la de la descendencia, pero con esa sombra del exilio futuro ya anunciada. Pasan los años, 10 años en Canaán, nos dice el texto, y el hijo prometido de Sara no llega. La espera se hace larga. Y Sarai, desesperada, toma la iniciativa. Le propone a Abraham tener un hijo a través de su esclava egipcia, Agar.
Una solución común en la época para la infertilidad, usar una sierva como madre sustituta, digamos, pero claro, una solución con muchas papeletas para el conflicto familiar. Abraham acepta. Y bueno, lo que podía pasar, pasa. Pues sí, Agar concibe y, según el texto, empieza a menospreciar a Sarai. Se siente superior, quizá. Y Sarai, herida, culpa a Abraham. Le dice, mi afrenta sea sobre ti. Abraham reacciona de una forma un poco pasiva, ¿no? Sí, se lava las manos, le dice a Sarai, ahí tienes a tu sierva, haz con ella lo que te parezca. Le da carta blanca. Y Sarai maltrata a Agar, la humilla, hasta que Agar no puede más y huye al desierto. Una situación muy dura para Agar. Durísima. Pero en el desierto, junto a una fuente, la encuentra el ángel del Señor. Y tiene una conversación con ella. Sí, le pregunta de dónde viene y a dónde va. Le ordena regresar y someterse a Sarai, que es una orden difícil. Muy difícil. Pero también le da una promesa de descendencia innumerable a través del hijo que espera, al que debe llamar Ismael, que significa Dios oye. Dios también escucha a Agar. Exacto, y le anuncia un destino particular para Ismael. Será como un asno montés, un hombre fiero, independiente, su mano contra todos y la de todos contra él. Vivirá en conflicto o, al menos, al margen de sus hermanos. Agar, en esa experiencia, nombra a Dios. Sí, lo llama El Roi, que significa Dios que me ve, y al pozo, Beer Lahai Roi, pozo del viviente que me ve. Es su propia experiencia religiosa, su propio encuentro con lo divino. Nace Ismael. Abraham tiene 86 años. Es un episodio complejo. Muestra la dureza de las relaciones familiares, la vulnerabilidad de Agar como esclava y extranjera, pero también que la atención y la promesa divinas no son exclusivas para Abraham y Sarai. Dios escucha y promete también a Agar e Ismael, aunque su camino será distinto, paralelo. Pasan 13 años más. Abraham ya tiene 99 años. Y hay otra aparición divina muy importante. Sí, Dios se le aparece de nuevo, esta vez presentándose como El Shaddai, que se suele traducir como Dios Todopoderoso o Dios Suficiente. Y le pide algo más. Anda delante de mí y sé perfecto. Una exigencia de integridad total. Y vienen cambios muy significativos. Primero, los nombres. Cambian los nombres. Abraham, que significaba algo como padre enaltecido, pasa a ser Abraham, padre de multitud. Un nombre que refleja la promesa de ser padre de muchas naciones. Y Sarai pasa a ser Sara, que significa princesa, conectada a la realeza y a ser madre de naciones también. Los nombres nuevos sellan la identidad ligada a la promesa. Y junto con los nombres se introduce una señal física y permanente para este pacto. La circuncisión. Exacto, para Abraham, para Ismael, que ya tenía 13 años, y para todos los varones de su casa, nacidos o comprados, y para todas las generaciones futuras, a los 8 días de nacer. Una marca corporal de pertenencia a ese pacto. El que no la tenga, queda fuera, dice el texto. Es una señal muy fuerte, muy visible y permanente del compromiso mutuo. Y además, Dios promete explícitamente que Sara, a pesar de su edad, 90 años ya, tendrá un hijo al año siguiente, el hijo de la promesa. Y la reacción de Abraham es curiosa. Sí, se postra, muestra respeto, pero por dentro se ríe. Piensa, a un hombre de 100 años le van a hacer un hijo. Y Sara, de 90, va a dar a luz. Es una risa incrédula. Una reacción muy humana, ¿verdad? Mezcla de reverencia y duda ante lo imposible. Incluso pide por Ismael. Ojalá Ismael viva delante de ti. Como diciendo, bueno, al menos tengo a este. Pero Dios confirma. No. Sara tendrá un hijo y lo llamarás Isaac, que significa él ríe, precisamente por esa risa. Vaya nombre. Pacto principal, la línea de la promesa, será con Isaac. Pero Dios también escucha la petición por Ismael. Será bendecido, muy fructífero, padre de 12 príncipes, una gran nación saldrá de él. Hay bendición para ambos. Y Abraham obedece inmediatamente con la circuncisión. Ese mismo día se circuncidan él, Ismael y todos los hombres de su casa. Una obediencia radical, a pesar de la duda inicial. Se marca un antes y un después muy claro en la historia del pacto. Poco después de esto, sucede la visita en Mambré. Sí, otra aparición divina, pero esta vez de forma diferente. 3 varones se le aparecen a Abraham junto al encinar al calor del día. Y la reacción de Abraham es de una hospitalidad espectacular. Corre a recibirlos, se postra, les ofrece agua, descanso y prepara un banquete rapidísimo pero abundante.
pan recién hecho por Sara, un becerro tierno, cuajada, leche. Se desvive por atenderlos. Una hospitalidad modélica en el mundo antiguo. Y él se queda de pie sirviéndoles mientras comen. Durante la comida, preguntan por Sara. Y uno de ellos, que el texto identifica claramente como el Señor, Sí, la conversación revela la identidad divina. reitera la promesa. De cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Sara está escuchando en la entrada de la tienda. Y al oírlo, se ríe por dentro. Otra vez la risa. Sí, pensando en su vejez y la de Abraham. Después de que envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Es la misma incredulidad humana. Pero esta vez la risa no pasa desapercibida. No, el Señor le pregunta directamente a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Y añade la frase clave, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Una pregunta retórica potentísima. Totalmente. Sara, asustada, lo niega. No me reí, pero el Señor insiste, no es así, sino que te has reído. Un toque de realismo divino ante la duda humana. Saben lo que piensa. Tras la comida, los visitantes se levantan y miran hacia Sodoma. Abraham los acompaña un trecho. Y aquí hay una deliberación divina interesante. El Señor se pregunta si debería ocultarle a Abraham lo que va a hacer, ya que lo ha elegido para ser padre de una gran nación y guiar a su casa en justicia. Decide revelárselo. Sí, le anuncia que el clamor contra Sodoma y Gomorra por su pecado es enorme y que va a bajar a comprobar si es verdad. Los otros dos varones, los ángeles, siguen hacia Sodoma, pero Abraham se queda delante del Señor. Y entonces empieza esa escena increíble de la intercesión. La famosa negociación de Abraham se acerca y pregunta, con una audacia tremenda, ¿destruirás también al justo con el impío? Es un desafío basado en la justicia divina. Empieza preguntando si perdonaría a la ciudad si hubiera 50 justos. Dios dice que sí. Y Abraham sigue bajando el número, con mucho tacto, pidiendo perdón por su atrevimiento. ¿Y si faltan 5 para los 50? ¿Por 45? Dios accede. Y sigue. ¿Y por 40? Sí. ¿Y por 30? También. ¿Y por 20? Venga. Hasta llegar a 10. Quizás se hallen allí 10. Y Dios responde, no la destruiré por amor a los 10. Es impresionante ver a Abraham casi regateando con Dios, apelando a su justicia y misericordia. Una intercesión valiente por gente que ni siquiera era de su familia directa. Después de esto, la escena cambia a Sodoma. Llegan los dos ángeles al atardecer. Y Lot está sentado a la puerta de la ciudad, un lugar de reunión social y de negocios. Los ve, los reconoce como viajeros importantes, quizá, y les insiste muchísimo para que se hospeden en su casa, mostrando esa misma virtud de la hospitalidad que vimos en Abraham. Les prepara cena, hace panes sin levadura, cumple con el deber del anfitrión. Pero antes de que se acuesten, la cosa se tuerce de forma horrible. Sí, los hombres de la ciudad, jóvenes y viejos, todo el pueblo, rodean la casa. Y exigen a Lot que saque a sus huéspedes para abusar sexualmente de ellos. Una demanda brutal que muestra la depravación de la ciudad. Lot sale a hablar con ellos, intenta proteger a sus huéspedes. A estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y en un acto desesperado y terrible, ofrece a sus propias hijas vírgenes en su lugar. es una oferta espantosa desde nuestra perspectiva que muestra hasta qué punto estaba desesperado por cumplir la ley de hospitalidad, aunque sea un coste moral altísimo. Pero ellos rechazan la oferta. Lo acusan a él de ser un extranjero que quiere juzgarlos y lo amenazan. La situación es muy violenta. Y entonces intervienen los ángeles, meten a Lot dentro de la casa a la fuerza y hieren con ceguera a los hombres que estaban fuera, que no pueden encontrar la puerta. Una intervención sobrenatural. Dentro, los ángeles le dicen a Lot la verdad. Van a destruir la ciudad. Le urgen a sacar a toda su familia de allí. Lot va a avisar a sus yernos, los que iban a casarse con sus hijas, pero ellos creen que está bromeando, no le hacen caso. Al amanecer, los ángeles apremian a Lot, a su mujer y a sus 2 hijas. Pero Lot se entretiene, duda. Y los ángeles, literalmente, los toman de la mano y los sacan a rastras de la ciudad. El texto dice que es por misericordia de Jehová para con él. La orden es clara. Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot tiene miedo de ir al monte,
Pide permiso para refugiarse en una ciudad pequeña cercana, Zoar. Dice, aquella es pequeña, no podré yo vivir allí. Los ángeles acceden y le dicen que no harán nada hasta que él llegue a Zoar. Justo cuando el sol salía y Lot entraba en Zoar, el Señor hace llover azufre y fuego del cielo sobre Sodoma y Gomorra. Una destrucción total. Las ciudades, la llanura, los habitantes, la vegetación, todo arrasado. Y en medio de la huida, la tragedia personal. La mujer de Lot mira hacia atrás, desobedeciendo la orden. Y se convierte en una estatua de sal, una imagen impactante y duradera. Al día siguiente, Abraham se asoma desde el lugar donde había intercedido y ve el humo subiendo de la tierra como el humo de un horno. Y el texto hace una conexión importante. Dice que Dios se acordó de Abraham cuando sacó a Lot de en medio de la destrucción. La intercesión de Abraham tuvo su efecto, al menos para salvar a Lot, aunque no pudo salvar las ciudades porque, presumiblemente, no había ni 10 justos. Después de este evento tan traumático, vienen 2 episodios que son, un poco incómodos de leer. Sí, son pasajes difíciles. Primero lo que pasa con Lot y sus hijas. Huyen de Zoar por miedo y se refugian en una cueva en el monte. Y las hijas, creyendo quizá que no quedan más hombres en el mundo tras la destrucción, o desesperadas por asegurar la descendencia de su padre, Toman una decisión drástica. embriagan a Lot en 2 noches consecutivas y yacen con él sin que él se dé cuenta, según el texto. Ambas quedan embarazadas. De ahí nacen Moab, ancestro de los moabitas, y Ben-Ami, ancestro de los amonitas. Es un relato crudo sobre la desesperación, el aislamiento y las consecuencias de la destrucción. Intenta explicar el origen de estos pueblos vecinos, a menudo conflictivos con Israel, de una manera poco halagadora. Y el otro episodio incómodo implica de nuevo a Abraham. Se traslada al sur, a la región de Gerar. Y vuelve a ser lo mismo que en Egipto, ¿otra vez? Sí, presenta a Sara como su hermana. Y Abimelech, el rey de Gerar, la toma para sí. Parece que no aprende, ¿verdad? O que el miedo era realmente paralizante para él en esas situaciones. Pero de nuevo, interviene Dios. Sí, en un sueño Dios advierte a Abimelech que Sara es casada y que morirá si no la devuelve. Abimelech protesta su inocencia, dice que él actuó de buena fe porque le dijeron que eran hermanos y que no la había tocado. Dios reconoce su inocencia y le dice que él mismo impidió que pecara, y le ordena devolver a Sara, y añade algo interesante. Le dice que Abraham es un profeta, y que orará por Abimelech para que viva. Si no devuelve a Sara, morirán él y toda su casa. Abimelech, lógicamente, se asusta. Llama a Abraham y le pide explicaciones. Le echa la bronca, claro. ¿Qué nos has hecho? Abraham se justifica de nuevo por miedo. Pensó que en ese lugar no había temor de Dios y que lo matarían por causa de Sara. Y añade un dato que no sabíamos. Dice que Sara es, de hecho, su medio hermana, hija de su padre, pero no de su madre, y que tenían ese acuerdo desde que salieron de Ur. Una justificación un poco enrevesada, pero que intenta explicar la mentira a medias. Abimelech, a pesar de todo, actúa con generosidad. Devuelve a Sara, le da a Abraham ovejas, vacas, siervos y 1000 siclos de plata, como compensación o vindicación para Sara ante todos, y le permite vivir donde quiera. Y Abraham, como profeta, ora por Abimelech. Y Dios sana a Abimelech y a las mujeres de su casa, a las que había cerrado el vientre por causa de Sara. Se repite el patrón. Miedo de Abraham, engaño, intervención divina protegiendo a Sara y la promesa, y Abraham saliendo incluso beneficiado materialmente. Pero también se destaca su rol como profeta que intercede. Y por fin, después de tanta espera, de tantas idas y venidas, llega el cumplimiento central de la promesa. El nacimiento de Isaac. Exacto. Dios visita a Sara, como había dicho, concibe y da a luz un hijo en la vejez de Abraham, justo en el tiempo señalado. Abraham tiene 100 años. Y llama al niño Isaac. Él ríe, lo circuncida a los 8 días cumpliendo el pacto. La alegría de Sara es inmensa. Dice, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Celebra poder amamantar a su edad. Es un momento de gozo puro. Hacen una gran fiesta cuando destetan a Isaac. Todo parece ir bien. Pero la alegría se mezcla pronto con tensión familiar. ¿Otra vez? Sí, Sara ve a Ismael, que ya sería un adolescente, jugando o burlándose de Isaac. La palabra hebrea, metzajek, es ambigua. Puede ser desde jugar hasta mofarse. Sea como sea, a Sara no le gusta nada lo que ve.
Siente amenazada la posición de Isaac, quizá. Y reacciona de forma muy dura. Le exige a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Una demanda tajante. Quiere exclusividad para Isaac en la herencia y en el linaje. A Abraham esto le duele muchísimo. El texto dice que le pareció grave en gran manera a causa de su hijo Ismael. Claro, Ismael también es su hijo. Lo ha criado durante años. Se encuentra en una encrucijada emocional muy fuerte. Pero Dios interviene de nuevo para guiarlo. Le dice que no se preocupe, que escuche a Sara en esto, porque la descendencia reconocida, la del pacto principal, vendrá por Isaac. Pero añade una confirmación importante. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Reafirma la promesa para Ismael también. Una solución divina dolorosa, que implica una separación, pero que intenta ser justa con ambos linajes prometidos. Así que Abraham, muy de madrugada, prepara a Agar e Ismael. Les da pan y un odre de agua, lo mínimo para el viaje, y los despide. Una escena muy triste. Muy triste. Vagan por el desierto de Berseba, se les acaba el agua. Agar, desesperada, deja al muchacho debajo de un arbusto y se sienta lejos, llorando para no verlo morir. Es el punto más bajo para ella. Pero entonces, Dios oye la voz del muchacho. Un ángel llama a Agar desde el cielo. ¿Qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. ¿Otra vez? ¿Dios escucha en el desierto? Sí. Le dice que se levante, que tome al niño y le reitera la promesa, porque haré de él una gran nación. Y en ese momento Dios le abre los ojos y ve un pozo de agua. La salvación en el último momento. Exacto. Le da de beber al niño. Ismael sobrevive. El texto dice que Dios estaba con el muchacho. Crece en el desierto de Parán, se convierte en un hábil arquero, y su madre le busca una esposa egipcia. Dios cuida de ambos linajes, como había dicho, pero por caminos separados y muy diferentes. Mientras tanto, el estatus de Abraham en Canaán sigue creciendo. Tanto que Abimelec, el rey de Gerar, con el que tuvo el lío. Vuelve a buscarlo. Sí, pero esta vez con su jefe militar, Ficol, y en son de paz. Le dice a Abraham: Dios está contigo en todo cuanto haces. Es un reconocimiento de su poder y favor divino. Y le pide hacer un pacto. Un pacto de lealtad, de gesed, de bondad mutua, entre ellos y sus descendientes. Quiere asegurar buenas relaciones a largo plazo. Abraham acepta jurar, pero aprovecha la ocasión. Claro, saca a relucir un problema pendiente. Un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Un tema vital en esa tierra. Abimelec dice que no sabía nada. Solucionan el tema del pozo. Hacen el pacto formalmente. Abraham le da ovejas y vacas a Abimelec, y aparta 7 corderas como testimonio de que él había cavado ese pozo. Por eso llaman al lugar Berseba, que puede significar pozo del juramento o pozo de 7. Se sella el acuerdo, Abimelec y Ficol se vuelven a su tierra, y Abraham planta un árbol, un tamarisco en Berseba, e invoca el nombre del Señor como el Olam, Dios eterno. Se consolida su presencia y sus derechos en la zona sur de Canaán. Ya no es solo un nómada. Exacto. Esto muestra a Abraham ya no solo como un patriarca familiar, sino como un jefe tribal con peso diplomático, reconocido por los reyes locales, capaz de negociar tratados y asegurar recursos vitales como el agua. Ha ganado mucho respeto. Y entonces, cuando parece que todo está más o menos encarrilado, llega la prueba más dura. La prueba definitiva. La que pone los pelos de punta, la aquedá, la atadura o el sacrificio de Isaac. Dios llama a Abraham. Y la orden es brutal. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cada palabra de la orden, tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, parece diseñada para aumentar el peso y el dolor de la petición. Es el hijo de la promesa, el hijo esperado durante décadas. Y la obediencia de Abraham es inmediata y silenciosa. absoluta. Se levanta muy de mañana, prepara el asno, toma a 2 siervos y a Isaac, corta la leña para el holocausto y se pone en camino hacia el lugar que Dios le indicó. 3 días de viaje. 3 días de viaje en silencio, imaginamos. ¡Qué angustia! Terrible. Al tercer día ve el lugar de lejos. Deja a los siervos atrás con una frase que hiela la sangre, por su fe implícita. Esperad aquí.
Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Volveremos. ¿Cree que volverán los dos? Es increíble. Pone la leña sobre Isaac, su hijo. Él lleva el fuego y el cuchillo. Suben juntos. Y en el camino, la pregunta inocente y demoledora de Isaac. Padre mío, he aquí el fuego y la leña. Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué pregunta? Y la respuesta de Abraham, llena de fe y quizá de evasión dolorosa. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Llegan al lugar, construyen el altar, acomodan la leña, y entonces Abraham ata a Isaac y lo pone sobre el altar encima de la leña. La aquedá, la atadura. El momento cumbre. Abraham extiende la mano y toma el cuchillo para sacrificar a su hijo. Y justo en ese instante. La intervención divina in extremis. El ángel del Señor le llama desde el cielo. Abraham, Abraham. Y él responde, heme aquí. Y la orden de detenerse. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. La prueba ha terminado. Ha demostrado su temor de Dios, su obediencia radical. Abraham alza los ojos y ve un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. La provisión divina. Lo toma y lo ofrece en holocausto en lugar de su hijo, y llama a aquel lugar Yahvé Jiré, que significa, el Señor proveerá. De ahí el dicho, en el monte del Señor será provisto. Y el ángel vuelve a llamar a Abraham. Por segunda vez, y le da una bendición amplificada, jurando Dios por sí mismo, algo muy solemne, ¿Qué le dice? que por haber obedecido de esa manera tan extrema, sin negarle a su único hijo, Dios lo bendecirá en gran manera, multiplicará su descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar, sus descendientes poseerán las puertas de sus enemigos, ¿Y la promesa universal? y que en sus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. La bendición máxima está ligada a este acto supremo de obediencia. Después de esto, Abraham vuelve con sus siervos y regresan a Beerseba. Es un relato de una tensión teológica y emocional enorme. Explora los límites de la obediencia, la naturaleza de la fe, la relación entre Dios y la promesa, el conflicto entre el amor paterno y el mandato divino. Da para reflexionar muchísimo. Y curiosamente, justo después de este episodio tan intenso, el texto añade una nota familiar. ¿Sí? Le llegan noticias a Abraham de que su hermano Nahor, el que se quedó en Mesopotamia, también ha tenido hijos con su mujer Milca. Entre ellos, Betuel, que será el padre de Rebeca. La futura esposa de Isaac. ¡Qué oportuno! Exacto. Como si el texto quisiera decir, la prueba ha pasado, la vida continúa, y la promesa ya está buscando su camino para la siguiente generación. La vida sigue su curso, efectivamente. Y Sara muere. Tenía 127 años, nos dice el texto. Muere en Kiriat Arba, que es Hebrón. Abraham hace duelo por ella, y se enfrenta a un problema práctico. Necesita un lugar para enterrarla. Se presenta ante los hititas, los hijos de Het, los dueños de esa tierra, como extranjero y forastero entre vosotros. Pide comprar una propiedad para sepultura. Los hititas le responden con mucha cortesía, llamándolo príncipe de Dios entre nosotros y ofreciéndole la mejor de sus tumbas. Pero Abraham no quiere un favor, quiere comprar. Pide específicamente la cueva de Macpela, que está al final del campo de un tal Efrón, hijo de Sohar. Ofrece pagar su justo precio. Efrón, en medio de la asamblea en la puerta de la ciudad, el lugar oficial para los negocios, hace el gesto oriental de ofrecerle regalarle a la cueva y el campo entero. Pero Abraham sabe que los regalos pueden ser revocados o generar obligaciones. Insiste en pagar el precio del campo. Efrón menciona un precio casi como de pasada. Una tierra que vale 400 siclos de plata, que es esto entre tú y yo. Una cantidad considerable, pero lo dice como si no tuviera importancia. Abraham entiende la indirecta. No regatea. Pesa la plata, 400 siclos, de ley corriente entre mercaderes. Y paga. Y la compra se hace oficial, con todos los hititas como testigos en la puerta de la ciudad. El campo de Macpela, con la cueva, los árboles, todos sus linderos, pasa a ser propiedad legal y permanente de Abraham. Es la primera posesión tangible de la tierra prometida. Un lugar para enterrar a los suyos. Exactamente. Enterrar a los muertos en la tierra era fundamental en esa cultura para establecer raíces, para reclamar un lugar como propio. Al pagar el precio completo y hacerlo públicamente, Abraham aseguró un título de propiedad indiscutible para él y sus descendientes. Abraham entierra a Sara allí, la primera en reposar en esa tierra.
Ya muy mayor, Abraham siente que su tiempo se acaba y se preocupa por el futuro de Isaac, concretamente por su matrimonio. Llama a su siervo más antiguo, el que administraba todos sus bienes, y le hace prestar un juramento solemne. Sí, el gesto antiguo de poner la mano debajo del muslo del Señor, que se cree que simbolizaba lealtad al linaje, a la descendencia. Le hace jurar que no tomará esposa para Isaac de entre las mujeres cananeas, los habitantes locales. Quiere mantener la pureza del linaje y la fe. Le pide que viaje a su tierra natal, a Mesopotamia, a buscar esposa entre su parentela. El siervo plantea una duda lógica. ¿Y si la mujer no quiere venir conmigo a esta tierra? ¿Llevo a Isaac para allá? Abraham se niega rotundamente. Isaac no debe volver a la tierra de donde él salió. La promesa está en Canaán. Le asegura que Dios enviará a su ángel delante de él para que tenga éxito. Y si la mujer rehúsa venir, el siervo quedará libre del juramento. El siervo jura y se pone en marcha. Toma 10 camellos cargados de regalos y va a la ciudad de Nahor, en Aram Naharajim. Llega al pozo a las afueras de la ciudad, a la hora en que las mujeres salían a sacar agua, el lugar y el momento propicios para encontrar candidatas. Y allí hace una oración muy específica. Le pide a Dios una señal clara para identificar a la mujer elegida. Sí, pide que la joven a la que él pida agua de su cántaro, no solo le dé a él, sino que se ofrezca espontáneamente a dar de beber también a todos sus camellos, 10 camellos sedientos, esa sea la que Dios ha destinado para Isaac. Una señal que requiere amabilidad, diligencia y hospitalidad extraordinarias. Y antes de que termine de orar, aparece Rebeca. Nieta de Nahor, el hermano de Abraham. El texto la describe como de muy hermoso aspecto, virgen. Baja a la fuente, llena su cántaro. El siervo corre a su encuentro y le pide agua. Rebeca accede amablemente. Bebe, señor mío, y rápidamente baja el cántaro. Y entonces cumple la señal al pie de la letra. Se ofrece ella sola. También para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se pone a sacar agua diligentemente para los 10 camellos, un trabajo considerable. El siervo la observa en silencio, maravillado, reconociendo que Dios ha respondido su oración. Cuando los camellos terminan, le da regalos valiosos, un pendiente de oro y 2 brazaletes de oro, y le pregunta por su familia y si hay sitio en casa de su padre para pasar la noche. Rebeca se identifica, es de la familia, y confirma que sí hay posada y forraje para los camellos. El siervo emocionado se inclina y adora a Dios, agradeciendo su gesed, misericordia, lealtad y su emet, fidelidad, verdad, por haberlo guiado directamente a la casa de los parientes de su amo. Rebeca corre a contar todo en casa. Su hermano Labán, al ver los regalos y oír la historia, sale a recibir al siervo y lo invita a entrar. Le preparan todo, atienden a los camellos, le ofrecen comida, pero el siervo dice que no comerá hasta que exponga su misión. Tiene clara su prioridad. Y entonces relata toda la historia, la riqueza de Abraham, la promesa sobre Isaac, el juramento, el viaje, la oración en el pozo y cómo Rebeca cumplió la señal exactamente. Y termina preguntando directamente a la familia si aceptan o no, para saber a qué atenerse. Labán y Betuel, el padre, aunque Labán parece llevar la voz cantante, reconocen que todo viene de Dios. Dicen, de Jehová ha salido esto. No podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti. Tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como Jehová ha dicho. Aceptan la propuesta matrimonial. El siervo vuelve a adorar a Dios y entrega más regalos a Rebeca, a su hermano y a su madre. Comen, celebran, pasan la noche. Pero por la mañana el siervo ya quiere volver con Rebeca. La familia pide que se quede unos días, al menos 10. Es comprensible despedirse de una hija, pero el siervo insiste en no demorarse, ya que Dios ha prosperado su viaje. Entonces deciden consultar a la propia Rebeca. Le preguntan, ¿irás tú con este varón? Y ella responde con una sola palabra, pero llena de decisión. Sí, iré. Una muestra de carácter. Totalmente. Así que la despiden a ella y a su nodriza, que la acompañará, y le dan una bendición muy significativa, que recuerda las promesas a Abraham. ¿Cuál es la bendición? Hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Le desean una descendencia numerosísima y victoriosa. Rebeca parte con el siervo y su comitiva. Mientras tanto, Isaac estaba en el sur, cerca del pozo Bir Lahai Roi, donde Agar tuvo su encuentro con el ángel. Había salido al campo a meditar al atardecer,
y ve venir los camellos. Rebeca también ve a Isaac a lo lejos. Pregunta al siervo quién es. Al saber que es su futuro esposo, se cubre con el velo, un gesto de recato y respeto. El siervo le cuenta a Isaac todo lo que ha pasado, cómo Dios lo ha guiado. El encuentro final es muy emotivo y conciso. Isaac lleva a Rebeca a la tienda que había sido de su madre, Sara, la toma por mujer y la amó. Y el texto añade un detalle conmovedor. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. El amor por Rebeca llena el vacío dejado por Sara. Se cierra un ciclo y se asegura la siguiente generación de la promesa. Es una historia preciosa dentro del relato más amplio. El relato del Génesis sobre Abraham concluye con sus últimos años. Sí, nos cuenta que Abraham tomó otra esposa después de Sara, llamada Cetura. Y tuvo más hijos con ella. Zimrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac, Súa. Incluso menciona algunos nietos. El linaje continúa por otras ramas. Pero el texto deja muy clara la primacía de Isaac. Dice que Abraham le dio todo cuanto tenía a Isaac. Y a los hijos de Cetura y otras concubinas. Les dio regalos, dones, pero aún en vida, los envió lejos de Isaac hacia el oriente. Asegura así que no haya disputas por la herencia principal. Isaac es el heredero indiscutible de la promesa y los bienes principales. Abraham vive hasta los 175 años, una larga vida. Sí, muere en buena vejez, anciano y lleno de años, y es unido a su pueblo, una forma de decir que se reunió con sus antepasados en la muerte. Cumple la promesa de longevidad y muerte pacífica. Y el detalle final sobre su sepultura es muy significativo. Mucho. Dice que lo enterraron sus hijos Isaac e Ismael, juntos. Isaac e Ismael juntos. En la cueva de Macpela, en el campo que Abraham había comprado junto a Sara. Este acto conjunto sugiere una reconciliación final, o al menos un respeto mutuo entre los dos hermanos, los cabeza de dos grandes linajes, al honrar a su padre común. Es un cierre poderoso para esas tensiones familiares. Y el último versículo de esta sección dice que después de la muerte de Abraham, Dios bendijo a Isaac, su hijo. El legado continúa, la promesa pasa a la siguiente generación. Isaac se establece junto a Ber Lahai Roi. Bueno, hemos recorrido una vida intensa. Si tuviéramos que resumir mucho, ¿cuáles serían los puntos clave de este viaje de Abraham? Difícil resumir tanto, pero diría que su vida está definida por la llamada inicial de Dios y las promesas que le acompañan. Tierra, descendencia incontable y ser una bendición para todas las naciones. Promesas que se reafirman a través de pactos muy solemnes. Exacto. El pacto entre las partes, el de la circuncisión, pactos que sellan ese compromiso divino. Y luego las pruebas de fe. Pruebas tremendas. Desde los engaños en Egipto y Gerar hasta la prueba suprema en Moría con Isaac. Una fe probada al límite. Y no podemos olvidar las relaciones familiares, complejísimas. Con Sara, con Agar, con Lot, con Isaac, con Ismael. Alegrías, tensiones, separaciones, reencuentros. Muy humano todo. Y finalmente, ese establecimiento en la tierra prometida, aunque sea solo asegurando un lugar de sepultura, la cueva de Macpela, un primer pie firme. Exacto. Es un viaje de fe, obediencia, a veces imperfecta, espera y cumplimiento progresivo de las promesas divinas a lo largo de una vida muy larga y llena de acontecimientos. Y más allá del significado religioso específico, que es enorme, claro, ¿qué nos dice esta historia hoy? ¿Tiene alguna conexión con nosotros? Yo creo que sí. Toca fibras universales. Habla de la experiencia de emigrar, de dejarlo todo y empezar de cero confiando en algo que no ves del todo claro. La fe en medio de la incertidumbre. Eso es. Habla de los líos familiares, de las tensiones entre hermanos, entre esposas. ¿Quién no ha vivido algo de eso? Habla de la búsqueda de un legado, de querer dejar algo que perdure. Del peso de las promesas, las que hacemos y las que nos hacen. Del compromiso. Totalmente. Y nos hace preguntarnos, creo, por cómo interpretamos las llamadas que sentimos en nuestra propia vida, sean divinas o no. ¿Cómo respondemos a ellas, con todas nuestras dudas, miedos y contradicciones humanas, como las de Abraham? Y para terminar, quizá una reflexión para que se quede resonando. El texto insiste mucho en que Dios promete hacer grandes naciones tanto de Isaac como de Ismael. Les da promesas a ambos. Sí, eso es muy claro. Viendo la historia posterior, las relaciones a menudo tan tensas, tan conflictivas, entre los pueblos que se sienten herederos de uno u otro linaje.
¿Qué nos dice hoy esta historia de origen compartido? ¿Qué preguntas nos plantea sobre la identidad, sobre las raíces del conflicto y sobre las posibilidades, quizá aún pendientes, de una reconciliación basada en ese tronco común? Es una pregunta muy potente para cerrar. Nos deja pensando en cómo las historias de origen, incluso compartidas, pueden interpretarse de formas que dividen o que potencialmente podrían unir. Ahí lo dejamos.